Mi cirugía es el día 12, solo necesito compañía por una noche. Era una petición tan simple, tan normal. Escribí la frase 3 veces antes de enviarla al grupo familiar. Borré las palabras, las volví a escribir. ¿Por qué me costaba tanto pedir algo tan básico? La cirugía de vesícula no era nada grave, me había dicho el doctor Carlos Maltesa. Rutinaria, común, sin riesgos. Pero a los 70 años, despertar sola en un hospital me aterraba más que el bisturí. No era el dolor lo que temía. Era el silencio. Era la habitación vacía. Era esa sensación de que nadie notaría si algo salía mal. Revisé el mensaje una vez más antes de enviarlo. No pedía dinero. No pedía que cancelaran compromisos importantes. Solo pedía presencia. Una mano que sostuviera la mía cuando despertara de la anestesia. Una voz familiar que me dijera que todo había salido bien. ¿Era demasiado pedir? El grupo familiar se llamaba Los Ortega Unidos. ¡Qué ironía! Unidos. Joana, mi hija mayor, siempre presumía en redes sociales sobre lo unida que éramos. Fotos de cumpleaños, abrazos fingidos, sonrisas perfectas para Instagram. Mi familia es mi tesoro, escribía. Murilo, mi hijo menor, compartía esas publicaciones agregando corazones y palabras bonitas. Pero cuando necesitaba algo real, algo simple como su compañía, ¿estarían ahí? Presioné enviar. El mensaje apareció con 2 palomitas grises. Entregado. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina y me serví una taza de té de manzanilla. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza. No era por la edad. Era por la espera. ¿Cuánto tardarían en responder? ¿Quién sería el primero en contestar? La casa estaba demasiado silenciosa. Solo el tic-tac del reloj de pared que había comprado hace 30 años, cuando creía que esta familia duraría para siempre. Cuando pensaba que envejecer significaría estar rodeada de risas, nietos corriendo por los pasillos, domingos llenos de voces. La realidad era diferente. La realidad era este silencio pegajoso que se adhería a las paredes como humedad. Tomé un sorbo de té y miré por la ventana. La señora Fátima Montés, mi vecina, regaba sus flores como todos los días a las 5 de la tarde. Ella había perdido a su esposo el año pasado, pero siempre tenía una sonrisa cuando nos encontrábamos en el mercado. La vida sigue, Anita me decía. Con o sin ellos, la vida sigue. No entendía completamente lo que quería decir hasta ahora. ¿Cuántas veces había estado yo para ellos? Cuando Joana se divorció, me quedé con sus hijos por 3 meses. No me pagó ni $1. Cuando Murilo perdió el trabajo, le presté $2,000 que nunca me devolvió. Pero no era sobre el dinero. Nunca había sido sobre el dinero. Era sobre estar presente. Era sobre importar. El teléfono vibró. Mi corazón se aceleró. Primera respuesta. Levanté el aparato con cuidado, como si fuera de cristal. El nombre de Joana apareció en la pantalla. Mi hija, mi primera nacida, la que me llamaba mamita hasta los 15 años. La que lloraba cuando se lastimaba y solo yo podía curarle las heridas. Perdón, es justo el día que vamos a viajar. Leí la frase 2 veces. 3 veces. Las palabras se difuminaron por un momento. Perdón. Como si fuera una molestia. Como si mi cirugía fuera un inconveniente en su agenda. No preguntaba qué tipo de cirugía. No preguntaba si estaba nerviosa. No preguntaba si necesitaba dinero para el hospital. Solo, perdón, es justo el día que vamos a viajar. ¿Viajar a dónde? ¿Con quién? ¿Era tan urgente que no podía posponerse un día? Me quedé mirando el mensaje, esperando que apareciera algo más. Una explicación. Una propuesta alternativa. Pero buscaré la manera de ayudarte. Nada llegó. El silencio se hizo más espeso. Recordé cuando ella tenía 8 años y se rompió el brazo. Me quedé despierta toda la noche en el hospital, acariciando su cabello mientras dormía. No había nadie más. Su papá estaba trabajando. Pero yo estaba ahí. Siempre estaba ahí. El teléfono volvió a vibrar. Murilo. Ese viaje está programado desde hace meses. Vas a tener que buscar a otra persona, mamá. Otra persona. Como si tuviera una lista de candidatos esperando.
como si a los 70 años tuviera docenas de amigos disponibles para acompañarme a una cirugía. Otra persona. Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Murilo, mi bebé, el que defendía cuando su hermana lo molestaba. El que me prometía que siempre cuidaría de mí cuando fuera grande. Buscar a otra persona. ¿Qué viaje era tan importante? ¿Una luna de miel? ¿Vacaciones? ¿Trabajo? No importaba. Lo que importaba era que su madre necesitaba compañía y ellos tenían cosas más importantes que hacer. Me levanté de la silla y caminé hasta el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 70 años. Arrugas que contaban historias de amor incondicional, manos que habían cambiado pañales, preparado miles de comidas, curado rodillas raspadas, secado lágrimas. Esta mujer había dado todo por esos dos seres humanos que ahora le decían que buscara a otra persona. Regresé a la cocina. El té se había enfriado completamente. Levanté el teléfono y escribí mi respuesta. 2 palabras simples, sin drama, sin reclamos, sin lágrimas que no merecían ver. Está bien. Envié el mensaje y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La señora Fátima seguía regando sus flores. El reloj seguía haciendo tic-tac. La vida seguía, como ella me había dicho. Con o sin ellos, la vida seguía. Pero algo dentro de mí se había roto con un sonido tan suave que ni siquiera yo lo escuché en ese momento. Solo el silencio lo sabía. Y el silencio nunca miente. Los días siguientes fueron extraños. El grupo familiar siguió activo, pero nadie mencionó mi cirugía. Joana subió fotos de su equipaje. Maletas costosas, ropa nueva, zapatos que probablemente costaron más de $300. Preparando el viaje soñado, escribió con emojis de aviones y corazones. Murilo comentó, que disfruten, se lo merecen. Se lo merecen. ¿Y yo? ¿No merecía una noche de compañía? ¿No merecía que alguien se preocupara por mí? Apagué el teléfono. No tenía sentido seguir mirando esa felicidad artificial que se burlaba de mi soledad. El día 10, 2 días antes de la cirugía, sonó el timbre. Era Miranda López, la enfermera del consultorio del doctor Maltesa. Una mujer joven, de unos 30 años, con ojos amables y sonrisa genuina. Señora Ortega, vengo a revisar las instrucciones preoperatorias, me dijo. Pero cuando entró a la casa, noté que miraba alrededor con curiosidad. ¿Vive sola? No, mentí instintivamente. Mis hijos están ocupados, pero estarán aquí para la cirugía. Miranda asintió, pero algo en su mirada me decía que no me creía completamente. Revisamos los papeles. Nada de comida después de medianoche. Llegar al hospital a las 6 de la mañana. Traer un acompañante para el alta. Un acompañante para el alta. ¿Su familia sabe que necesitará ayuda para caminar los primeros días?, preguntó Miranda. Sí, está todo arreglado, volví a mentir. Cuando se fue, me quedé parada en la puerta mirando su auto alejarse. ¿Por qué había mentido? ¿Por vergüenza? ¿Por orgullo? ¿O porque admitir la verdad haría todo más real, más doloroso? Esa noche marqué el número de mi hermana Rosalia, que vivía en otro estado. Nos hablábamos una vez al mes, conversaciones cortas sobre el clima y la salud. Pero ella tenía 80 años y problemas de movilidad. No podía pedirle que viajara. ¿Cómo estás, Anita?, me preguntó con su voz suave. Bien, bien. Solo quería saludar. Se escuchas rara. ¿Pasa algo? Estuve a punto de contarle todo. La cirugía, la soledad, el abandono de mis hijos. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. No, nada importante. Solo extrañaba tu voz. Colgué sintiéndome más sola que antes. El día 11, 24 horas antes de la cirugía, desperté con náuseas. No por la anestesia que aún no me habían puesto. Por los nervios. Por el miedo. Por la certeza de que mañana estaría completamente sola en el momento más vulnerable de mi vida. Preparé una bolsa pequeña. Camisón, pantuflas, cepillo de dientes. Todo lo básico. Dejé dinero sobre la mesa para el taxi de regreso. $50, suficiente para llegar a casa. Si es que podía mantenerme en pie para llegar hasta el taxi. A las 3 de la tarde, el grupo familiar explotó de actividad.
Joanna enviaba fotos desde el aeropuerto. Ya vamos rumbo al paraíso. Murilo respondía con aplausos. Otros parientes comentaban con envidia sobre lo bonito que se veía el destino. Nadie preguntó por mí. Nadie recordó que mañana su madre estaría en una mesa de operaciones. Nadie se molestó en escribir, ¿cómo te sientes? ¿O necesitas algo? Me serví una copa de vino. Una sola. El doctor había dicho que nada de alcohol 24 horas antes, pero una copa no haría daño. Necesitaba algo que calmara este vacío en el pecho que crecía como un hoyo negro. Mientras bebía, recordé todas las veces que había estado para ellos. Cuando Joanna tuvo a su primer hijo, me quedé 2 semanas ayudándola. Cocinaba, limpiaba, me levantaba en las madrugadas cuando el bebé lloraba. No sé qué haría sin ti, mamá, me decía entonces. Aparentemente, ahora lo sabía perfectamente. Cuando Murilo se enfermó de neumonía a los 20 años, dormí en una silla del hospital por 5 noches. No me quejé. No pedí que me reemplazaran. Era mi hijo. Mi responsabilidad. Mi amor. ¿Dónde estaba ese amor ahora? A las 8 de la noche, marqué el número de Fátima Montes. Dudé antes de hablar. No éramos amigas íntimas, solo vecinas cordiales. Pero algo me empujó a sincerarme. Fátima, soy Anita. ¿Tienes un minuto? Claro, querida. ¿Cómo estás? Mañana tengo una cirugía pequeña y... Bueno, me preguntaba si podrías regar mis plantas mientras no esté. Hubo una pausa. Por supuesto. Pero no te acompaña nadie al hospital. La pregunta que no quería responder. Mis hijos están de viaje. Otra pausa. Más larga. Anita, ¿quieres que te acompañe? Las lágrimas llegaron tan rápido que no pude detenerlas. No quiero molestarte. Es muy temprano. A las 6. No es molestia. Estaré ahí a las 5:30. Colgué y lloré por primera vez en semanas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Una desconocida había hecho en 5 minutos lo que mis hijos no hicieron en días. Preocuparse por mí. Esa noche, antes de dormir, escribí una nota y la dejé sobre la mesa de la cocina. Si algo sale mal, contactar a Rosalia Gutiérrez. Incluí su número. No puse los nombres de Joanna y Murilo. ¿Para qué? ¿Para que se sintieran culpables después? ¿Para que vinieran al funeral con lágrimas falsas? Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada hora miraba el reloj. 11 de la noche. 12. 1 de la mañana. A las 2, sonó una notificación del teléfono. Era Joanna, subiendo fotos desde el hotel. La vista es increíble. Vale cada dólar que costó este viaje. Cada dólar que costó. ¿Cuánto habían gastado en esas vacaciones? ¿$2,000? ¿3,000? ¿5,000? Dinero suficiente para comprar toda la atención y cuidado que yo necesitaba. Pero ellos habían elegido gastar en placer, no en amor. Apagué el teléfono y lo puse en el cajón del buró. A las 5 de la mañana sonó el despertador. Me vestí despacio, con movimientos mecánicos. Pantalón cómodo, blusa suelta, zapatos sin cordones. La ropa de una mujer que va a una cirugía sola. A las 5:30 en punto, sonó el timbre. Fátima estaba ahí, con una bolsa en la mano y una sonrisa cálida. Buenos días, querida. Lista. Lista, mentí. En el taxi, Fátima me tomó la mano. Todo va a salir bien. Es una cirugía rutinaria. Lo sé, murmuré. Pero no era la cirugía lo que me asustaba. Era todo lo que vendría después. Era despertar y darme cuenta de que mi familia había elegido alejarse cuando más los necesitaba. Fátima, le dije cuando llegamos al hospital. Gracias por estar aquí. De nada, Anita. Para eso estamos las mujeres. Para cuidarnos unas a otras cuando los demás nos fallan. Sus palabras se quedaron conmigo mientras entraba al hospital. Para eso estamos las mujeres. Para cuidarnos unas a otras cuando los demás nos fallan. Quizás había encontrado algo más valioso que una familia de sangre. Quizás había encontrado una hermana de corazón. El hospital olía a desinfectante y a miedo.
Fátima se quedó conmigo hasta que me llamaron para los preparativos. Estaré aquí cuando despiertes, me prometió, apretando mi mano una última vez. Sus ojos tenían esa determinación que solo las mujeres que han sufrido pueden entender. La enfermera Miranda apareció como un ángel inesperado. Señora Ortega, ¿cómo se siente? Nerviosa, admití. No tenía sentido fingir fortaleza que no sentía. Es normal. El doctor Maltesa es excelente. Estará en buenas manos. Mientras revisaba mi presión arterial, preguntó en voz baja, ¿su familia llegó? Mi vecina está aquí. Mis hijos tuvieron que viajar. Miranda no dijo nada, pero vi algo en su mirada. Compasión. Reconocimiento. Como si hubiera visto esta historia muchas veces antes. Mujeres mayores llegando solas a cirugías mientras sus familias estaban ocupadas viviendo sus vidas. Me pusieron la bata de hospital. Ese trozo de tela que te hace sentir vulnerable y pequeña. Me acostaron en la camilla y comenzó la espera. Otros pacientes tenían visitas. Esposos, hijos, nietos. Yo tenía a Fátima, una mujer que apenas conocía pero que había demostrado más amor en 24 horas que mis propios hijos en meses. Anita Ortega. La voz del doctor Maltesa me tranquilizó. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con manos firmes y voz calmada. Doctora, le dije. ¿Cuánto tiempo durará todo? 1 hora, máximo 2 si hay complicaciones menores. Pero no espero ninguna. Su vesícula está inflamada, pero nada grave. La operación es laparoscópica, mínimamente invasiva. Y después. Unas horas en recuperación. Si todo sale bien, se va a casa esta misma tarde. Pero necesitará cuidados. Nada de esfuerzos. Reposo por al menos 1 semana. 1 semana de reposo. Sola. Sin nadie que me trajera comida o me ayudara a levantarme de la cama. Pero no era momento de preocuparse por eso. Primero tenía que despertar de esta cirugía. ¿Lista?, me preguntó el anestesiólogo. Lista. Conté hacia atrás desde 10. 10, 9, 8. Y todo se volvió negro. Desperté con la garganta seca y un dolor sordo en el abdomen. La primera persona que vi fue Miranda, tomando mis signos vitales. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera pateado un caballo, murmuré. Miranda se rió. Esa es buena señal. Significa que está despierta y con sentido del humor. Todo salió bien. Perfectamente. El doctor Maltesa dice que su vesícula era más problemática de lo esperado, pero la sacó sin complicaciones. Tendrá molestias por unos días, pero nada grave. Más problemática de lo esperado. ¡Qué ironía! Como mi vida entera. ¿Está mi vecina ahí afuera? Sí, ha estado esperando todo este tiempo. ¿Quiere que la llame? Asentí. Unos minutos después, Fátima entró con una sonrisa enorme y lágrimas en los ojos. Anita, ¿cómo te sientes, querida? Viva, dije con una sonrisa débil. El doctor me explicó todo. Dice que puedes irte a casa en unas horas, pero necesitarás ayuda. Estaré bien. Solo necesito descansar. Fátima me miró con esa expresión que las madres conocemos bien. La mirada que dice, no me mientas, sé exactamente lo que está pasando. Anita, voy a quedarme contigo esta noche. No es negociable. No puedes hacer eso. Tienes tu propia vida, tus propias responsabilidades. Mi responsabilidad ahora mismo eres tú. Punto final. Cerré los ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me dijo que era su responsabilidad con amor, no con resentimiento? Mientras esperaba el alta, revisé mi teléfono. El grupo familiar seguía activo. Joana había subido fotos de la playa. El agua está perfecta. Murilo comentaba, viven como reyes. Otros parientes enviaban emojis de envidia y felicitaciones. Nadie había preguntado por mí. Nadie había recordado que hoy era mi cirugía. Nadie se había molestado en enviar un simple, ¿cómo te fue? Guardé el teléfono. Ya no me dolía tanto como antes. Era como si cada hora de silencio de su parte construyera una pared más alta entre nosotros. Una pared que yo no había levantado,
pero que tampoco iba a derribar. A las 6 de la tarde me dieron el alta. Miranda me ayudó a vestirme y me dio las instrucciones postoperatorias. Antibióticos cada 8 horas. Analgésicos si el dolor era intenso. Nada de levantar más de 5 libras. Revisión en una semana. ¿Tiene alguna pregunta?, me preguntó. ¿Es normal sentirse, no sé, diferente después de una cirugía? Miranda me miró con curiosidad. ¿Diferente cómo? Como si hubiera despertado siendo otra persona. Ah, dijo con una sonrisa comprensiva. Sí, es muy normal. A veces una cirugía es como un reset. Te obliga a ver las cosas desde otra perspectiva. Un reset. Me gustó esa palabra. Fátima me llevó a casa en su auto viejo pero confiable. Durante el trayecto, me contó sobre su propia experiencia cuando perdió a su esposo. Al principio pensé que no podría vivir sin él. 40 años juntos, ¿sabes? Pero después me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que había pasado tanto tiempo siendo la esposa de alguien que había olvidado quién era yo. La soledad me obligó a redescubrirme. ¿Y qué encontraste? Que era más fuerte de lo que creía. Y que merecía mejor compañía que la que tenía. Llegamos a mi casa cuando el sol se estaba poniendo. Todo se veía igual por fuera, pero yo me sentía completamente diferente. Como si hubiera dejado algo en ese hospital. Como si hubiera despertado sin el peso de las expectativas que había cargado por 70 años. Fátima me ayudó a acostarme y me preparó un té. ¿Necesitas que llame a alguien? Para avisar que todo salió bien. No hay nadie a quien llamar. Las palabras salieron con una tranquilidad que me sorprendió. No había tristeza en mi voz. No había autocompasión. Solo la verdad simple y clara. Bueno, dijo Fátima sentándose en la silla junto a mi cama. Entonces nos tenemos a nosotras. Nos tenemos a nosotras. Qué concepto tan nuevo y tan poderoso. Esa noche, mientras Fátima dormía en el sofá de la sala, me quedé despierta mirando el techo. El dolor de la cirugía era manejable. El dolor emocional también había disminuido. En su lugar había algo nuevo. Algo que tardé en reconocer porque hacía décadas que no lo sentía. Era paz. Por primera vez en años, no me estaba preocupando por lo que pensaban mis hijos. No me estaba angustiando por ser suficientemente buena madre. No me estaba preguntando qué había hecho mal para merecer su indiferencia. Simplemente estaba en paz. El teléfono vibró. Era un mensaje del grupo familiar. Joana había escrito: mañana último día en el paraíso. No queremos volver a la realidad. No queremos volver a la realidad. Qué curioso. Yo acababa de encontrar la mía. Fátima se quedó conmigo 3 días. 3 días en los que descubrí lo que significaba tener compañía real. Me preparaba comidas ligeras, me ayudaba a caminar hasta el baño, se aseguraba de que tomara mis medicamentos. Pero más que eso, me escuchaba. Realmente me escuchaba. El tercer día, mientras tomábamos té en la cocina, me animé a preguntarle algo que me había estado molestando. Fátima, ¿por qué haces esto por mí? Apenas nos conocíamos. Ella sonrió y removió su té lentamente. Porque sé lo que se siente estar sola cuando más necesitas a alguien. Y porque las mujeres como nosotras tenemos que cuidarnos unas a otras. Mujeres como nosotras. Mujeres que dieron todo por sus familias y ahora se dan cuenta de que esa generosidad no siempre se devuelve. Sus palabras me calaron hondo. Era como si hubiera puesto en palabras algo que yo sentía pero no sabía expresar. El cuarto día, Fátima regresó a su casa pero siguió viniendo a verme 2 veces al día. Por las mañanas traía pan dulce fresco. Por las tardes se quedaba a conversar mientras yo descansaba en el sofá. Fue en una de esas tardes cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Por un momento pensé no contestar, pero algo me hizo levantar el auricular. «Señora Ortega», habla el doctor Carlos Maltesa. «Doctor, ¿pasa algo? ¿Hay algún problema con mi recuperación?» «No, no. Su recuperación va perfectamente. La llamo por otra razón. Acabo de recibir una llamada muy extraña de su hija». Mi corazón se detuvo. «¿Mi hija?» «Sí, Joana Ortega.
Me llamó preguntando por los detalles de su cirugía. Quería saber exactamente qué tipo de procedimiento fue, cuándo fue programado, por qué no le avisé a la familia que era urgente. ¿Urgente? Pero usted me dijo que era rutinaria. Y lo era. Pero su hija parecía pensar que habíamos ocultado información importante. Me preguntó por qué no había insistido en que alguien la acompañara. El aire se volvió espeso. ¿Qué le dijo? Le dije la verdad. Que usted vino sola porque me informó que su familia estaba ocupada. Que cuando pregunté si tenía acompañante para el alta, usted me aseguró que sí, pero llegó el día de la cirugía con su vecina. Hubo un silencio largo. Doctor, ¿por qué me cuenta esto? Porque su hija se puso muy alterada. Empezó a gritar que era imposible, que ella nunca habría dejado a su madre sola en una cirugía, que seguramente había habido un malentendido. Un malentendido. Por supuesto. ¿Y qué más le dijo? Le leí exactamente lo que tengo en mi expediente. Las fechas, las conversaciones telefónicas donde usted me confirmó que vendría sola, el nombre de la señora Montés como su acompañante. También le mencioné que usted se veía triste pero resignada. Triste pero resignada, repetí. Señora Ortega, he sido médico por 30 años. He visto muchos casos como el suyo. Pacientes mayores que vienen solos porque sus familias están ocupadas. Pero su caso me llamó la atención porque usted no se quejó ni una sola vez. Ni siquiera cuando Miranda le preguntó directamente por su familia. No había nada de qué quejarse. Era la realidad. Su hija me pidió mi número personal. Le dije que no podía dárselo, pero que si necesitaba hablar conmigo, podía llamar al consultorio en horas de oficina. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina por largo rato. Así que ahora querían explicaciones. Ahora que ya había pasado todo, ahora que yo había sobrevivido sola, ahora querían saber los detalles. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Murilo. Mamá, ¿por qué no nos dijiste que la cirugía era urgente? Porque no era urgente. Era programada. Pero el doctor dice que fuiste sola. Fui sola porque ustedes no podían acompañarme. Tenían un viaje. Mamá, si hubiéramos sabido que era serio. Era serio para mí. Cualquier cirugía a los 70 años es seria. Pero tú dijiste que era rutinaria. Y lo era. Rutinaria y seria al mismo tiempo. Como todo lo que pasa cuando tienes 70 años. Escuché que Murilo respiraba profundo del otro lado de la línea. Mamá, podríamos haber cancelado el viaje. ¿Podrían? Sí, claro que sí. Pero no lo hicieron. Porque pensamos que no era grave. Pensaron que no era grave porque decidieron que no era grave. Porque cancelar el viaje les habría costado dinero y molestias. Eso no es justo, mamá. ¿Sabes que no es justo, Murilo? Que tu madre de 70 años tenga que preguntarle a una vecina si puede acompañarla a una cirugía porque sus propios hijos están de vacaciones. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que había colgado. Mamá, nosotros no sabíamos. Sabían exactamente lo que necesitaban saber. Y tomaron una decisión. Ahora yo he tomado la mía. ¿Qué decisión? La decisión de no esperar más de ustedes de lo que están dispuestos a dar. Colgué antes de que pudiera responder. 1 hora después llegó Joana. No tocó el timbre. Usó su llave, la que le había dado años atrás para emergencias. Irónico que la usara ahora, después de la emergencia. Mamá, gritó desde la entrada. ¿Dónde estás? En la cocina, respondí sin moverme de mi silla. Joana entró como un huracán. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada, los ojos rojos. Parecía que había estado llorando. Mamá, acabo de hablar con el doctor. No puedo creer que hayas pasado por esto sola. ¿Acabas de hablar con el doctor? Pensé que estabas de viaje. Regresamos ayer. Cuando vi que no habías escrito nada en el grupo, pensé que todo había salido bien y que no querías molestarnos. Regresaron ayer. Dejé que la información se asentara. La cirugía fue hace 4 días. Mamá, si hubiéramos sabido. ¿Sabido qué? ¿Que necesitaba compañía? Te lo dije claramente.
Mi cirugía es el día 12, solo necesito compañía por una noche. ¿Qué parte no entendiste? Joanna se sentó en la silla frente a mí. Sus manos temblaban. Pensamos que exagerabas. ¿Qué era tu forma de llamar la atención? Mi forma de llamar la atención. Mamá, tú siempre has sido muy independiente. Nunca pides ayuda. Cuando dijiste que necesitabas compañía, pensamos que era más un capricho que una necesidad real. ¿Un capricho? Sí. Como cuando dices que te sientes sola, pero luego rechazas todas nuestras invitaciones. Me quedé mirándola por un momento largo. Esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había criado con tanto amor, que creía conocerme tan bien como para decidir que eran caprichos y que eran necesidades reales. Joanna, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Cuánto costó tu viaje? ¿Qué importa eso ahora? Dime cuánto costó. $4,000. Pero eso no tiene nada que ver. $4,000. Y no pudiste cancelarlo para acompañar a tu madre a una cirugía. Mamá, habríamos perdido todo el dinero. Y yo perdí toda la ilusión que tenía en ustedes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, perdóname. No sabíamos que te sentías tan abandonada. Ahora lo saben. Joanna se quedó llorando en mi cocina por 20 minutos. Lágrimas que llegaron 4 días tarde. Lágrimas que no cambiaban nada de lo que había pasado, pero que esperaba que yo recibiera como una disculpa suficiente. Mamá, lo siento muchísimo. Sé que cometimos un error terrible. No cometieron un error, Joanna. Tomaron una decisión. Hay diferencia. Pero podemos arreglar esto. Podemos compensarte de alguna manera. ¿Compensarme? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con una cena costosa? ¿Con una disculpa en el grupo familiar para que todos vean lo arrepentidos que están? No entiendo por qué estás tan enojada. Ya pasó todo. Estás bien. La cirugía salió perfectamente. Me levanté de la silla lentamente, cuidando mis puntos de sutura. Exactamente esa es la diferencia entre nosotras, Joanna. Tú crees que porque estoy bien físicamente, ya pasó todo. Pero hay cosas que no se curan con antibióticos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que descubrí algo sobre ustedes. Y sobre mí. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué descubriste? Que están acostumbrados a que siempre esté disponible para ustedes, pero nunca se preguntaron si yo necesitaría que ustedes estuvieran disponibles para mí. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía realmente? No por cortesía, sino porque te importaba la respuesta. Joanna abrió la boca para responder, pero se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo porque querías mi compañía, no porque necesitabas que cuidara a los niños? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo de mí? Sus lágrimas se intensificaron. Mamá, no es justo. Siempre hemos tenido una buena relación. Hemos tenido una relación útil. Para ustedes. Sonó el timbre. Era Fátima con su visita vespertina. Cuando vio a Joanna, se detuvo en la puerta. Perdón. Anita. No sabía que tenías visita. Vengo más tarde. No. Fátima. Entra. Te presento a mi hija Joanna. Joanna se incorporó y extendió la mano. Mucho gusto. Usted debe ser la vecina que acompañó a mi mamá. Sí, soy Fátima Montes. Su vecina y ahora su amiga. Le agradezco mucho lo que hizo por ella. No sabe cuánto nos tranquiliza saber que estuvo ahí. Fátima me miró con una expresión que conocía bien. Era la misma que ponía cuando veía noticias de políticos dando discursos falsos. ¿Dónde estaban ustedes?, preguntó con una tranquilidad peligrosa. Estábamos de viaje. No sabíamos que la cirugía era seria. Toda cirugía es seria a los 70 años. Sí, ya me di cuenta de eso. Fátima se sentó junto a mí en la mesa. Su madre me contó que escribió en el grupo familiar pidiendo compañía. Que ustedes le respondieron que tenían que buscar a otra persona. Fue un malentendido. Pensamos que exageraba.
Su madre exagera seguido. No, pero... Entonces, ¿por qué pensaron que esta vez sí? Johanna se quedó sin respuesta. Fátima tenía esa habilidad de hacer las preguntas exactas que nadie quería responder. Fátima, le dije. Johanna vino a disculparse. Qué bueno. Y su hermano también viene. Murilo está procesando todo esto. Procesando, repitió Fátima. Interesante palabra para describir la culpa. Johanna se puso de pie. Creo que mejor me voy. Mamá, podemos hablar mañana cuando estés más calmada. Estoy perfectamente calmada. No, estás enojada. Y entiendo que tengas derecho a estarlo. Pero espero que podamos superarlo. Después de que se fue, Fátima y yo nos quedamos en silencio por un rato. ¿Qué opinas?, le pregunté finalmente. Opino que está más preocupada por sentirse culpable que por entender el daño que te hizo. ¿Tú crees? Anita, esa niña vino aquí esperando que la perdonaras inmediatamente para sentirse mejor ella. No vino a escucharte o a entender tu dolor. Vino a conseguir absolución. Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago porque tenían toda la razón. ¿Y ahora qué hago? Ahora decides qué tipo de relación quieres tener con ellos de ahora en adelante. Esa noche no pude dormir. No por el dolor de la cirugía, sino por la conversación con Johanna. Cada palabra que había dicho, cada justificación, cada lágrima. Todo se sentía performativo. Como si estuviera actuando el papel de la hija arrepentida para que yo actuara el papel de la madre que perdona y olvida. Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Murilo. Mamá, necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono. Voy para allá. No es necesario. Sí es necesario. Johanna me contó lo que pasó ayer. Dice que estás muy dolida y que no quieres perdonarnos. ¿Eso te dijo? Sí. Mamá, sé que la regamos. Lo sabemos. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Solo podemos prometer que no volverá a pasar. ¿Cómo puedes prometer algo así? Porque ahora entendemos lo importantes que eres para nosotros. ¿Ahora? A los 70 años míos entendieron que soy importante. Mamá, por favor, no seas así. ¿Cómo quieres que sea, Murilo? Agradecida porque finalmente se dieron cuenta de que existo. Quiero que seas comprensiva. Que entiendas que cometimos un error y que queremos enmendarlo. ¿Enmendarlo cómo? No sé. Dime qué necesitas. ¿Dinero? ¿Que te ayudemos con algo en la casa? ¿Que te visitemos más seguido? Ahí estaba otra vez. La lista de cosas materiales que podían darme para comprar mi perdón. Murilo, ¿sabes cuál es la diferencia entre lo que me están ofreciendo ahora y lo que necesitaba hace una semana? No. Que hace una semana lo necesitaba. Ahora ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que pasé por la cirugía sin ustedes. Me recuperé sin ustedes. Descubrí que puedo estar bien sin ustedes. Mamá, eso duele. A mí me dolió más descubrir que ustedes pueden estar bien sin mí. Llegó a mi casa una hora después. Tenía la misma expresión de Johanna, culpa mezclada con impaciencia. Como si hubiera venido a cumplir con una obligación molesta. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. ¿Somos? ¿Cuándo decidiste eso? ¿Antes o después de que el doctor te dijera que vine sola al hospital? Siempre hemos sido familia. No, Murilo. Siempre he sido su madre. Que no es lo mismo que ser familia. Se sentó en el sofá, donde días antes Fátima había dormido cuidándome. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una familia se cuida mutuamente. Yo los cuidé a ustedes durante 50 años. Ustedes nunca me cuidaron a mí. Te hemos cuidado. Te ayudamos económicamente cuando lo necesitas. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaron económicamente? Murilo pensó por un momento. El año pasado, cuando se descompuso tu refrigerador. Yo pagué ese refrigerador. Ustedes me acompañaron a comprarlo. Hay diferencia. Está bien, tal vez no económicamente.
Pero siempre estamos aquí para ti. Como la semana pasada. Ya te dije que la semana pasada fue diferente. Fue exactamente igual que siempre. La única diferencia es que esta vez yo necesitaba algo urgente y ustedes no pudieron ignorarlo después. Murilo se quedó callado por un momento. Después suspiró profundamente. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos arrodillemos y te pidamos perdón? ¿Que lloremos? ¿Que nos sintamos culpables por el resto de nuestras vidas? Quiero que entiendan que hay consecuencias para las decisiones que toman. ¿Qué tipo de consecuencias? El tipo de consecuencias que te hacen repensar qué significa la palabra familia. Se fue 1 hora después, más frustrado que cuando llegó. Yo me quedé en el sofá, agotada pero extrañamente en paz. Fátima llegó como siempre a las 5 de la tarde. ¿Cómo te fue con el otro? Igual que con Joana. Quieren arreglar todo con palabras y promesas. ¿Y tú qué quieres? Quiero que me dejen en paz. Por primera vez en 70 años, quiero que me dejen en paz. La paz que pedía llegó de una manera inesperada. Durante 3 días, ni Joana ni Murilo me llamaron. El grupo familiar siguió activo con sus conversaciones triviales, pero nadie me mencionó. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas tan fácilmente como había aparecido en el hospital, sola. El 4.º día, Miranda me llamó del consultorio del doctor Maltesa. Señora Ortega, ¿cómo se siente? ¿Algún dolor o molestia? Físicamente estoy muy bien. Los puntos casi no me molestan. Me da mucho gusto. El doctor quería confirmar que todo va bien antes de su cita de revisión del próximo viernes. Miranda, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Es común que los pacientes mayores vengan solos a cirugías. Hubo una pausa larga. Más común de lo que debería, señora Ortega. Lamentablemente, más común de lo que debería. ¿Y tú qué opinas de eso? Opino que es una tragedia silenciosa. Que estamos criando una generación que confunde independencia con abandono. Sus palabras me acompañaron el resto del día. Una tragedia silenciosa. Exactamente eso había sido mi experiencia. Una tragedia que nadie vio, que nadie comentó, que nadie consideró importante hasta que fue demasiado tarde. Esa tarde, mientras Fátima y yo tomábamos té, llegó un ramo de flores. 2 docenas de rosas rojas con una tarjeta. Perdónanos, mamá. Te amamos. Joana y Murilo. Lindas flores, comentó Fátima. ¿Cuánto crees que costaron? Probablemente $80. $80 que no gastaron en estar contigo cuando los necesitabas. Puse las flores en un florero, pero no sentí alegría. Solo una tristeza profunda por lo poco que mis hijos entendían sobre lo que realmente necesitaba de ellos. Al día siguiente llegó una caja grande. Chocolates importados, quesos finos, vinos caros. Otra tarjeta, para que sepas cuánto te queremos. ¿Cuánto crees que costó todo esto?, preguntó Fátima. $200, tal vez más. $200 en lugar de 2 horas de su tiempo. Esa noche, Joana me llamó. Mamá, ¿recibiste nuestros regalos? Los recibí. ¿Te gustaron? Son muy costosos. Quería que supieras que pensamos en ti, que lamentamos lo que pasó. Joana, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuánto gastaron en flores y regalos? No sé exactamente. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad de saber cuánto vale mi perdón. Mamá, no es sobre dinero. ¿No? Entonces, ¿por qué no vienen a visitarme? ¿Por qué no se sientan conmigo a tomar té? ¿Por qué no me preguntan cómo me siento realmente? Pensamos que necesitabas espacio. ¿Espacio? Acabo de salir de una cirugía. Lo que necesito es compañía. ¿Quieres que vaya? Quiero que vengas porque quieres estar conmigo, no porque te sientes culpable. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme, Joana. Y si no puedes verla, entonces tenemos un problema más grande de lo que pensé. Esa conversación me dejó agotada. Era como hablar con una pared que respondía con eco. Todo lo que decía regresaba a mí distorsionado, convertido en algo que no había dicho.
El viernes fui a mi cita de revisión. Fátima me acompañó, como había hecho cada día desde la cirugía. En la sala de espera, observé a otras mujeres mayores. Algunas venían acompañadas de esposos o hijos atentos. Otras venían solas, como yo había venido la semana anterior. Señora Ortega, me llamó Miranda. El doctor la verá ahora. El doctor Maltesa revisó mis puntos de sutura y declaró que todo estaba perfecto. Se está curando muy bien. En una semana podrá hacer vida normal. Doctor, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted tiene hijos? Sí, 2. Un hijo y una hija. ¿Qué edad tienen? 35 y 40. Ellos la acompañarían a una cirugía. El doctor me miró con una expresión pensativa. Espero que sí. Pero honestamente, hasta estar en esa situación, uno nunca sabe. Ha visto muchos casos como el mío. Demasiados. Y siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué pasa en las familias que los hijos crecen pensando que sus padres son eternamente invencibles? Cuando salimos del consultorio, Fátima me tomó del brazo. ¿Cómo te sientes? Físicamente, perfecta. Emocionalmente, confundida. Confundida, ¿por qué? Porque parte de mí quiere perdonarlos y seguir adelante. Pero otra parte de mí siente que si los perdono tan fácilmente, les estoy enseñando que pueden tratarme mal sin consecuencias. ¿Y qué parte es más fuerte? No lo sé. Esa es la confusión. Esa tarde, inesperadamente, llegaron los dos juntos. Joana traía una bolsa de comida casera. Murilo cargaba más flores. Mamá, venimos a cuidarte, anunció Joana. ¿A cuidarme? Sí. Pensamos que podrías necesitar ayuda con la casa, la comida, las compras. ¿Pensaron? ¿Desde cuándo? Desde que nos dimos cuenta de que hemos sido muy egoístas contigo. Se instalaron en mi casa como si fuera lo más natural del mundo. Joana se puso a limpiar cosas que ya estaban limpias. Murilo empezó a revisar grifos que funcionaban perfectamente. ¿Qué están haciendo?, les pregunté. Cuidándote, respondieron al unísono. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que necesites. Los observé durante 1 hora. Era un espectáculo extraño. 2 adultos que no habían mostrado interés en mi bienestar durante meses, ahora compitiendo por hacer tareas innecesarias. ¿Puedo preguntarles algo?, les dije finalmente. Lo que quieras, respondió Joana. ¿Esto es por culpa o por amor? Es por amor, dijeron los dos, pero sus voces sonaron ensayadas. ¿Seguro? Porque se siente más como una penitencia. Murilo dejó de revisar el grifo de la cocina. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no se siente natural. Se siente forzado. Como si estuvieran aquí porque creen que deben estar, no porque quieren estar. Joana se sentó en el sofá junto a mí. Mamá, queremos estar aquí. ¿De verdad? ¿O quieren estar aquí hasta que se sientan menos culpables? Los dos se quedaron callados. Porque si es lo segundo, prefiero que se vayan ahora. La culpa es un mal motivador para el amor. No es culpa, insistió Murilo. Es responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Dónde estaba esa responsabilidad la semana pasada? Ya te dijimos que cometimos un error. No, no cometieron un error. Revelaron sus prioridades. Y ahora están aquí tratando de cambiar esa revelación con acciones forzadas. Joana empezó a llorar otra vez. Mamá, no sé qué más hacer. Dime qué quieres que hagamos y lo haremos. Esa es exactamente la actitud que no quiero. ¿Cuál actitud? La actitud de, dime qué hacer para que me perdones. Porque significa que no entienden realmente que hicieron mal. Me levanté del sofá lentamente. Mis puntos ya no me dolían, pero mi corazón seguía sensible. Quiero que se vayan. ¿Cómo? Quiero que se vayan y que piensen realmente en lo que pasó. Que piensen en quiénes son cuando nadie los está mirando. Que piensen en qué tipo de hijos quieren ser, no qué tipo de hijos creen que deben parecer. Mamá, esto es injusto, protestó Murilo. ¿Injusto? ¿Saben lo que es injusto?
Injusto es tener 70 años y descubrir que tus hijos solo te cuidan cuando se sienten culpables. Se fueron 1 hora después, frustrados y confundidos. Yo me quedé en mi casa, finalmente sola como había pedido. Fátima llegó al atardecer y me encontró sentada en el jardín, mirando las flores que había plantado años atrás. ¿Cómo te fue con los niños? Los mandé a casa. ¿Por qué? Porque prefiero estar sola con dignidad que acompañada por lástima. Fátima se sentó en la silla junto a mí. ¿Y ahora qué? Ahora aprendo a vivir con las decisiones que todos tomamos. ¿Te arrepientes? No. Por primera vez en años, no me arrepiento de nada. 2 semanas después de la cirugía, mi vida había encontrado un ritmo diferente. Las mañanas las pasaba leyendo en el jardín. Las tardes conversando con Fátima, que se había convertido en algo más que una vecina, era la hermana que nunca tuve. Las noches las dedicaba a pensar, a procesar todo lo que había cambiado dentro de mí. El grupo familiar seguía activo, pero yo había dejado de participar. Los veía compartir memes, planear reuniones, celebrar cumpleaños. Era como observar una película de una vida que una vez fue mía, pero que ya no me pertenecía. Un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas, llegó una mujer que no conocía. Tendría unos 60 años, con el cabello gris y ojos cansados. Disculpe, ¿es usted Anita Ortega? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Teresa López. Soy enfermera en el hospital donde se operó. Miranda me habló de usted. ¿Miranda? ¿Pasó algo? No, todo está bien. Es que, bueno, esto es un poco inusual, pero quería preguntarle algo. La invité a pasar y le serví café. Teresa se veía nerviosa, como si no supiera exactamente por dónde empezar. Señora Ortega, Miranda me contó que usted vino sola a su cirugía, y que su vecina la acompañó. Así es. ¿Puedo preguntarle qué sintió cuando sus hijos no pudieron estar ahí? La pregunta me tomó por sorpresa. Era muy personal, muy directa. ¿Por qué quiere saberlo? Teresa bajó la mirada. Porque yo voy a tener una cirugía el próximo mes. Cáncer de mama. Y mis 2 hijas me dijeron que van a estar muy ocupadas con el trabajo para acompañarme. El corazón se me encogió. Esta mujer estaba viviendo exactamente lo que yo había vivido, pero con algo mucho más serio. Ocupadas con el trabajo. Una tiene una conferencia importante. La otra dice que no puede pedir permiso porque es nueva en su empleo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Ortega, tengo miedo. No solo de la cirugía. Tengo miedo de estar sola. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Teresa, ¿tienes alguna amiga que pueda acompañarte? No muchas. La mayoría de mis amigas tienen sus propios problemas de salud. Y no quiero ser una carga. Tú no eres una carga. Eres una mujer que necesita apoyo. Miranda me dijo que usted encontró una manera de sobrellevar todo. Que su vecina la ayudó mucho. Miré hacia la casa de Fátima. Sí, ella me salvó. Pero no solo esa semana. Me salvó de algo más profundo. ¿De qué? De creer que merecía estar sola. Teresa lloró en mi cocina por 1 hora. Le conté todo lo que había pasado, sin omitir detalles. Le hablé de la traición, del abandono, pero también de la fortaleza que había encontrado. ¿No se siente amargada?, me preguntó. A veces. Pero la amargura es como un veneno que te tomas esperando que le haga daño a otro. He decidido no tomarla. ¿Y sus hijos? Han cambiado. Siguen intentando. Pero siguen sin entender. Creen que pueden arreglar lo que pasó con regalos y visitas forzadas. Usted los ha perdonado. Los he liberado. Que no es lo mismo que perdonar. ¿Cuál es la diferencia? Perdonar significaría que todo vuelve a ser como antes. Liberarlo significa que acepto que son como son, y que yo tengo derecho a protegerme de eso. Cuando Teresa se fue, me quedé pensando en su situación. Era injusto que otra mujer estuviera pasando por lo mismo que yo había vivido. Era injusto que las familias fallaran tan sistemáticamente a sus mayores. Esa noche le conté a Fátima sobre la visita de Teresa.
¿Y qué piensas hacer?, me preguntó. No lo sé, pero siento que debería hacer algo. ¿Cómo qué? Como estar ahí para ella, como alguien estuvo para mí. Fátima sonrió. Anita, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que quieres crear una familia nueva, una familia elegida. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Una familia elegida. Sí, eso era exactamente lo que quería. Al día siguiente llamé a Miranda al hospital. Miranda, soy Anita Ortega. ¿Puedes darme el número de Teresa López? Claro, señora Ortega. Todo está bien. Todo está perfecto. Solo quiero ofrecerle algo. Cuando llamé a Teresa, le hice una propuesta simple. ¿Te gustaría que te acompañe a tu cirugía? El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Usted haría eso por mí?, preguntó finalmente. Por supuesto. Nadie debería pasar por eso sola. Pero apenas me conoce. Conozco lo que necesitas. Eso es suficiente. Teresa lloró otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Durante las siguientes 2 semanas, Teresa y yo nos hicimos amigas. Venía a tomar té todas las tardes. Me contaba de su vida, de sus decepciones, de sus miedos. Yo le contaba de mi experiencia, de lo que había aprendido, de cómo había encontrado paz en medio del abandono. ¿Sabe qué es lo más triste?, me dijo un día. ¿Qué? Que mis hijas creen que porque les di todo cuando eran pequeñas, ya cumplieron conmigo. Como si el amor fuera una cuenta bancaria que se puede saldar. Exactamente. Como si hubiera un momento en que pudieras decir, ya amé suficiente, ahora puedo descansar, punto. Usted cree que nuestros hijos nos aman. Creo que nos aman como pueden. Pero su amor tiene límites. Y nosotras necesitamos amor sin límites. ¿Y dónde encontramos ese amor? En lugares inesperados. En mujeres como nosotras que entienden lo que es necesitar y no tener. El día de la cirugía de Teresa llegué al hospital a las 5 de la mañana. Ella ya estaba ahí, nerviosa pero sonriente. No puedo creer que esté aquí, me dijo abrazándome. ¿Dónde más iba a estar? Durante las 4 horas que duró la operación, me quedé en la sala de espera. Fátima vino a acompañarme. También llegó Miranda, que había pedido un descanso para estar con nosotras. Esto es hermoso, dijo Miranda. 3 mujeres que se cuidan entre sí. 4, la corregí. Teresa también nos está cuidando a nosotras. ¿Cómo? Nos está dando la oportunidad de ser la familia que queríamos tener. Cuando Teresa despertó de la anestesia, lo primero que vio fueron nuestras 3 caras sonrientes. ¿Todo salió bien?, preguntó. Perfecto, le respondió el doctor. El tumor era pequeño y lo extrajimos completamente. Teresa lloró de alegría. Nosotras lloramos con ella. Durante su recuperación, establecimos un sistema. Fátima la visitaba por las mañanas. Yo por las tardes. Miranda pasaba después de su turno en el hospital. Nunca estaba sola. ¿Saben qué?, nos dijo Teresa una semana después de la cirugía. Mis hijas vinieron a visitarme ayer. ¿Y cómo te sentiste? Extraña. Era como si fueran visitas de cortesía. Vinieron por obligación, no por amor. ¿Te molestó? No. Me dio tristeza por ellas. Porque se están perdiendo de conocer a esta nueva versión de mí. La versión que ustedes han ayudado a crear. ¿Cuál versión? La versión que no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Esa noche, mientras Fátima y yo cenábamos en mi jardín, hablamos sobre lo que estaba pasando. Anita, ¿te das cuenta de que has creado algo hermoso? ¿Qué he creado? Una nueva forma de familia. Una que se basa en la elección, no en la sangre. ¿Tú crees? Estoy segura. Y creo que es solo el comienzo. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, otras mujeres empezaron a acercarse. Algunas eran pacientes del hospital que habían escuchado sobre nosotras. Otras eran vecinas que se habían enterado de nuestra pequeña red de apoyo. Una por una, fuimos creando algo que ninguna de nosotras había tenido antes. Una familia verdadera.
Una familia que elegía estar junta, que se cuidaba sin condiciones, que entendía que el amor no tiene límites ni fechas de vencimiento. Y por primera vez en 70 años, me sentí parte de algo más grande que mi propia soledad. 3 meses después de mi cirugía, nuestra pequeña red había crecido de manera inesperada. Éramos 8 mujeres que nos reuníamos todos los miércoles en mi casa. Cada una con su historia, cada una con sus heridas, pero todas con la misma necesidad: ser vistas, ser valoradas, ser amadas sin condiciones. Estaba Rosalía Maltesa, de 65 años, cuyo único hijo vivía en Europa y la llamaba una vez al mes. Marilsa Montés, hermana de Fátima, que había criado a 5 hijos y ninguno recordaba su cumpleaños. González, una mujer de 75 años que había perdido a su esposo y descubierto que sus hijos solo la visitaban cuando necesitaban dinero. Nuestras reuniones eran simples: té, galletas caseras y conversaciones reales. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestras decepciones, pero también de nuestros sueños. Porque descubrimos que a los 60, 70 años, todavía podíamos tener sueños. Un miércoles, mientras compartíamos historias, Teresa hizo una pregunta que cambió todo. ¿Alguna vez han pensado en hacer algo más grande? ¿Cómo ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras? ¿Qué tienes en mente?, preguntó Fátima. No lo sé exactamente, pero cada vez que voy al hospital para mis revisiones, veo mujeres mayores que llegan solas. Mujeres que se ven perdidas, abandonadas. Es cierto, añadió Miranda, que se había unido a nuestro grupo. En el hospital vemos casos así todos los días. ¿Y si empezáramos algo formal?, sugirió Marilsa. Un grupo de apoyo real. La idea se quedó conmigo durante días. ¿Podríamos realmente hacer algo más grande? ¿Algo que ayudara a otras mujeres como nosotras? Esa noche llamé a Miranda. Miranda, ¿crees que el hospital estaría interesado en que empezáramos un programa de acompañamiento para mujeres mayores? Anita, creo que sería increíble. De hecho, he estado pensando en proponer algo así, pero no sabía cómo empezar. ¿Qué necesitaríamos? Primero, presentar la idea a la administración. Después, entrenamiento básico para las voluntarias. Y finalmente, un sistema para conectar a las mujeres que necesitan apoyo con las que pueden darlo. Una semana después, Miranda, Fátima y yo tuvimos una reunión con la directora del hospital, la doctora Román Gutiérrez. Era una mujer de unos 50 años, profesional pero cálida. Su propuesta es muy interesante, nos dijo después de escuchar nuestra presentación. ¿Pero están seguras de que hay demanda para esto? Doctora, le respondí, ¿cuántas mujeres mayores de 60 años han venido solas a cirugías este mes? Revisó algunos papeles. Según nuestros registros, 17. ¿Y cuántas tuvieron complicaciones emocionales durante su recuperación? No tenemos estadísticas específicas sobre eso. Yo sí las tengo, intervino Miranda. He estado llevando un registro informal. De esas 17 mujeres, 12 mostraron signos de depresión postoperatoria. 5 pidieron específicamente hablar con alguien sobre sus sentimientos de abandono. La doctora Román se quedó pensativa. ¿Qué exactamente están proponiendo? Un programa simple, explicó Fátima. Mujeres voluntarias que acompañen a otras mujeres durante procedimientos médicos. No solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Y ustedes estarían dispuestas a coordinar esto? Más que dispuestas, respondí. Estamos ansiosas. 3 semanas después teníamos la aprobación oficial. Nuestro programa se llamaría Hermanas de Corazón y comenzaría como un piloto de 6 meses. La noticia se extendió rápidamente. Recibimos llamadas de mujeres que querían participar, tanto como voluntarias como beneficiarias. En un mes teníamos una lista de 20 voluntarias y 50 mujeres que habían solicitado apoyo. Fue entonces cuando pasó algo que no esperaba. Un sábado por la mañana, mientras organizaba los archivos del programa en mi cocina, sonó el timbre. Era Joana. Mamá, ¿puedo pasar? No la había visto en un mes. Nuestras conversaciones se habían reducido a mensajes de texto esporádicos y corteses. Por supuesto. Entró y se quedó parada en la sala, mirando las carpetas, los papeles, las listas de nombres que tenía organizadas en todas las mesas.
¿Qué es todo esto? Le expliqué sobre Hermanas de Corazón, sobre el programa del hospital, sobre todo lo que habíamos construido. Tú organizaste todo esto. Con ayuda de otras mujeres, sí. Se sentó lentamente en el sofá. Mamá, no tenía idea de que estabas haciendo algo así. No te lo había contado. ¿Por qué no? Porque pensé que no te interesaría. Joanna bajó la mirada. Tienes razón. Probablemente no me habría interesado hace unos meses. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no te conozco para nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que siempre pensé en ti como mi mamá. Como alguien que existía en función de nosotros. Nunca pensé en ti como Anita. Como una mujer con sus propios sueños, sus propias pasiones. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Joanna reconocía que yo era algo más que su madre. ¿Y eso te molesta? No me molesta. Me avergüenza. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que desperdiciamos 70 años de conocerte realmente. Nos quedamos en silencio por un momento. Joanna, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué vienes hoy? ¿Qué cambió? Suspiró profundamente. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que morías y que yo llegaba al funeral preguntándome quién era realmente la mujer en el ataúd. Eso es muy fuerte. Desperté llorando. Y me di cuenta de que el sueño no era tan irreal. Que realmente no sé quién eres más allá de ser mi madre. ¿Y qué quieres hacer con esa información? Quiero conocerte. De verdad. Si me lo permites. La miré por un largo momento. Esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había criado con tanto amor, que me había lastimado tan profundamente. ¿Era posible empezar de nuevo? ¿Qué significa conocerme para ti? Significa estar interesada en tu vida real. En lo que haces, en lo que piensas, en lo que sueñas. Significa verte como una persona completa, no solo como la mujer que me dio la vida. Y estás dispuesta a conocer versiones de mí que tal vez no te gusten. ¿Cómo cuáles? Como la versión que ya no necesita tu aprobación. La versión que ha encontrado su propia familia. La versión que no perdona tan fácilmente. Joanna pensó por un momento. Especialmente esas versiones. Porque creo que son las más reales. ¿Y Murilo? Él también quiere conocerme. No lo sé. Murilo está teniendo más dificultades para procesar todo esto. Está enojado. Enojado conmigo. Enojado con la situación. Enojado consigo mismo. Enojado porque las cosas cambiaron y él no sabe cómo lidiar con el cambio. Y tú sí sabes. Estoy aprendiendo. Lentamente, pero estoy aprendiendo. Esa tarde, Joanna se quedó para conocer a Fátima y a Teresa, que vinieron como todos los sábados. Al principio se sintió incómoda, como si fuera una extraña en mi vida. Lo cual, de cierta manera, era cierto. Pero algo hermoso pasó durante esa tarde. Joanna comenzó a ver a la Anita que sus nuevas amigas conocían. La Anita que tenía opiniones fuertes, que lideraba un proyecto importante, que era valorada y respetada por su sabiduría y su fortaleza. Tu mamá es increíble, le dijo Teresa. Ha transformado mi vida completamente. ¿En serio?, preguntó Joanna. En serio. Cuando me diagnosticaron cáncer, pensé que iba a morir sola. Tu mamá no solo me acompañó durante la cirugía, sino que me ayudó a encontrar una nueva familia. Joanna me miró con una expresión que no había visto antes. Era respeto, admiración, reconocimiento. Cuando se fueron, Joanna se quedó conmigo. Mamá, quiero ayudar con el programa. ¿En serio? En serio. Tengo tiempo libre, y creo que podría ser útil con la organización, tal vez con la computadora, con las redes sociales. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque quiero ser parte de algo que te importa. Porque quiero conocer a la mujer que mis nuevas tías conocen. Y porque creo que tal vez, trabajando juntas en algo significativo, podemos empezar de nuevo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir con esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volviera a ser como antes,
sino la esperanza real de que algo nuevo y mejor podía comenzar. 6 meses después del día que escribí ese mensaje en el grupo familiar, mi vida era completamente diferente. Hermanas de Corazón había crecido más allá de nuestros sueños más ambiciosos. Teníamos 40 voluntarias activas y habíamos acompañado a más de 100 mujeres durante procedimientos médicos. Pero el programa había evolucionado hacia algo más grande, una red de apoyo que se extendía mucho más allá del hospital. Organizábamos cenas comunitarias todos los viernes. Habíamos creado un fondo de emergencia que ayudaba a mujeres mayores con gastos médicos inesperados. Teníamos un grupo de WhatsApp activo donde compartíamos recetas, consejos y, sobre todo, compañía virtual cuando la presencia física no era posible. Joanna había cumplido su promesa. Venía todos los martes para ayudar con la administración del programa. Al principio era extraño trabajar juntas, como dos desconocidas que compartían apellido. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. Mamá me dijo un martes mientras organizábamos los expedientes de nuevas voluntarias: ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Al principio vine aquí por culpa, porque pensé que si ayudaba con tu proyecto, de alguna manera compensaría lo que hice. Al principio. Ahora vengo porque esto es lo más importante que he hecho en mi vida, porque por primera vez me siento útil de una manera real. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. ¿Y cómo te sientes con eso? Me siento orgullosa. Orgullosa de ti, y orgullosa de ser tu hija. Aunque ya no sea la misma madre de antes. Especialmente porque ya no eres la misma madre de antes. Murilo había sido más lento para acercarse. Durante meses mantuvo su distancia, enviando mensajes corteses pero sin mostrar interés real en mi nueva vida. Hasta que un día, inesperadamente, apareció en una de nuestras cenas comunitarias. ¿Puedo quedarme?, preguntó desde la puerta del salón parroquial donde organizábamos los eventos. Puedes quedarte, le respondí. Pero tienes que participar realmente. Nada de observar desde la esquina. Esa noche vi a Murilo conversar con Gonzala, una mujer de 80 años cuyos 3 hijos vivían en otros países. La escuchó contar su historia sin interrumpir, sin dar consejos no solicitados, sin tratar de arreglar nada. Solo escuchó. Al final de la noche, mientras limpiábamos, se acercó a mí. Mamá, todas estas mujeres tienen historias como la tuya. Como la mía. Historias de hijos que las abandonaron cuando más las necesitaban. No todas. Algunas perdieron a sus esposos. Otras nunca tuvieron hijos. Algunas tienen familias presentes pero distantes emocionalmente. ¿Y qué tienen en común? Que se dieron cuenta de que no podían esperar a que otros las hicieran felices. Que tenían que crear su propia felicidad. Murilo se quedó callado por un momento. Yo te abandoné. Sí. ¿Me perdonas? Te he liberado. ¿Cuál es la diferencia? Perdonarte significaría que todo vuelve a ser como antes. Liberarte significa que acepto que eres como eres, y que yo soy responsable de proteger mi propia paz. ¿Y si quiero cambiar? Si quiero ser mejor. Entonces tienes que probárselo a ti mismo, no a mí. Durante los meses siguientes, Murilo comenzó a venir regularmente a nuestros eventos. No como el hijo que trataba de redimirse, sino como un voluntario más. Ayudaba con las compras, transportaba a mujeres que no podían manejar, se había hecho amigo de varios esposos de nuestras hermanas. ¿Sabes qué he aprendido aquí?, me dijo un día mientras cargábamos sillas después de una cena. ¿Qué? Que ser familia no es automático. Es una decisión que tienes que tomar todos los días. ¿Y qué decides tú? Decido quedarme. Pero no como tu hijo que te debe algo. Como Murilo, que eligió a Anita como parte de su familia. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años. No porque hubiera recuperado a mi hijo, sino porque había ganado a una persona que me elegía libremente. Un año después de mi cirugía, organizamos una celebración especial. Era el aniversario oficial de Hermanas de Corazón y queríamos reconocer todo lo que habíamos logrado juntas. El salón estaba lleno. Mujeres que habían encontrado hermanas, voluntarias que habían descubierto propósito, familias que habían aprendido a valorar a sus mayores de manera diferente. Cuando me pidieron que diera un discurso,
Me quedé parada frente a todas esas caras que me miraban con amor genuino. Hace un año escribí un mensaje simple en un grupo familiar. Mi cirugía es el día 12, solo necesito compañía por una noche. Era una petición tan básica, tan humana. Busqué entre la audiencia. Joana y Murilo estaban en primera fila, junto a Fátima y Teresa. Ese mensaje cambió mi vida. No porque me diera lo que pedía, sino porque me mostró lo que realmente necesitaba. ¿Qué necesitabas?, gritó alguien desde atrás. Necesitaba una familia real. Una familia que me eligiera todos los días. Una familia que entendiera que el amor no se mide en palabras bonitas, sino en presencia real. Los aplausos fueron largos y cálidos. Algunas de ustedes vinieron aquí porque sus familias las fallaron. Otras porque perdieron a sus familias. Otras porque nunca tuvieron la familia que soñaron. Pero todas encontramos algo más valioso. Encontramos que podemos crear la familia que necesitamos. Después de la celebración, Joana, Murilo y yo caminamos hasta mi casa. Era una noche fresca y clara. Mamá, dijo Joana, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó? De la forma en que todo cambió. Nunca. Ni siquiera del dolor que te causamos. El dolor me enseñó algo que no sabía. ¿Qué? Que yo valía la pena. Que merecía amor real, no amor obligado. Que tenía derecho a esperar más de las personas que decían amarme. ¿Y nosotros?, preguntó Murilo. Merecemos otra oportunidad. Ustedes ya tienen su oportunidad. La están construyendo todos los días con sus acciones. ¿Somos familia ahora?, preguntó Joana. Somos algo mejor, les respondí. Somos personas que se eligieron mutuamente después de conocerse realmente. Cuando llegamos a mi casa, Fátima estaba en su jardín regando sus flores nocturnas. ¿Cómo estuvo la celebración?, nos gritó. Perfecta, le respondí. Como todo lo que hemos construido juntas. Esa noche, antes de acostarme, revisé mi teléfono. El grupo familiar Los Ortega Unidos seguía existiendo, pero yo había creado otro grupo nuevo, Hermanas de Corazón, Familia Elegida. En este grupo, las conversaciones eran diferentes. Profundas, reales, llenas de apoyo genuino. Mujeres que se cuidaban unas a otras no por obligación, sino por amor verdadero. Escribí un mensaje en el grupo nuevo: gracias por elegirme todos los días. Gracias por enseñarme que la familia no se hereda, se construye. Las respuestas llegaron inmediatamente. Corazones, palabras de amor, agradecimientos. Pero sobre todo, presencia. Presencia real de personas que habían decidido que yo valía la pena. Me quedé despierta un rato más, mirando por la ventana. La casa de Fátima tenía luz en la cocina. Probablemente estaba preparando algo especial para mañana, como siempre hacía. Pensé en la mujer que era hace un año. La mujer que rogaba por compañía. La mujer que aceptaba migajas de amor como si fueran banquetes completos. La mujer que creía que merecía estar sola. Esa mujer había muerto en una mesa de operaciones. No por la cirugía, sino por la revelación que vino después. La revelación de que podía vivir sin la aprobación de quienes la habían creado, pero no podía vivir sin el respeto de quienes la elegían. Ahora era otra mujer. Una mujer que sabía su valor. Una mujer que había creado una familia basada en el amor real, no en la culpa o la obligación. Una mujer que había transformado su dolor en propósito, su abandono en fortaleza, su soledad en comunidad. El mensaje que había escrito un año atrás seguía siendo simple: solo necesito compañía por una noche. Pero la respuesta que había encontrado era mucho más rica. Había encontrado compañía para toda la vida. Y por primera vez en 70 años, esa compañía era exactamente la que merecía.